licencias, y después se crea todo un mercado negro de licencias porque tenemos que, en fin, todos estos números clausos que cuando damos un paso lo damos a menos. Libertad de emprendimiento. Cualquier emprendedor que quiera ofrecer servicios dentro de este sistema público-privado lo hace. Y compite con el vecino, como ustedes compiten, todos ustedes son expertos en eso. Bueno, si tú creas una buena escuela, compite con la otra escuela. ¿Es un fin de lucro? Bueno, nada. Los ciudadanos te preferirán o no, porque tienes un buen servicio. O sea, normal en la vida de ustedes como empresarios. Eso mismo, meterlo en el sector público. Por supuesto que con controles de calidad y todo, tal como para ustedes. O sea, que no se produce locamente. Si uno quiere producir coches, te controlan en fin, la seguridad, un montón de cosas. Y después te dicen, y el resto lo haces tú. Le pones los colores, las cosas extras y atraes clientes. Muy bien. Y eso decide tu destino. Este fue un paso extraordinario, pasar del monopolio total a decir libertad de emprendimiento. Muy grande cambio. Por supuesto que esto no funciona si seguimos con la asignación administrativa del paciente, del alumno, de quien sea. No, hay que darle libertad a la gente. O sea, hay que crear un cuasi mercado, donde la única restricción de hecho es que el precio no es libre. El precio está fijado, y está fijado por el mecanismo que se usó para empoderar al ciudadano, que son fundamentalmente los bonos del bienestar. O sea, el Estado te hace una transferencia formal en realidad de lo que tú necesitas para la educación. O si tú vas a una clínica, va a hacer el pago a la clínica que tú vayas. Es como si tuvieras un bono, pero el dinero te sigue a ti como demandador de servicio respectivo. Y por lo tanto el ciudadano está empoderado por el colectivo, por la sociedad, para ir a demandar una escuela, la que él quiera. Ahora, el precio de esa escuela es el mismo para todas las escuelas. Por lo tanto, o de las clínicas, o de lo que ustedes quieran, porque eso está extendido en todo el sector público hoy día en Suecia, prácticamente en todo. El productor no puede crear un cobro extra, lo cual puede discutirse desde muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la base de la reforma fue que los servicios públicos tenían que ser de acceso universal y no podían permitir la discriminación, porque tienes más dinero, porque tienes menos dinero, porque tus padres son separados, ninguna razón de discriminación, cosa que yo creo que es importante. El servicio público, a mí me gusta la idea de que sea accesible universalmente y no pueda crear un tipo de discriminación. Otra cosa porque lo hace políticamente mucho más difícil de plantear la reforma, y porque sería visto, o sea, indudablemente que si permitiésemos cobros extras, como se permiten en las escuelas concertadas de una u otra manera, se produce la segregación económica. Y aquí no había ninguna voluntad política de nadie de crear un sistema público donde a la clínica tal del sistema público fueran los que pudieran pagar más y no a la otra. Para eso también hay un pequeño sector de clínicas totalmente privadas en Suecia, o de escuelas completamente privadas, son muy poquitas, y la pagan los que tienen muchos recursos y ya. Pero el sistema público está limitado en el precio para no crear discriminación. Entonces, cada escuela recibe, por ejemplo, lo que el bono le da. Y reciben lo mismo siendo públicos o privados. Esto, de la opacidad a la transparencia. Es que no hay sistema más opaco, más poco transparente que los sistemas públicos monopólicos. Porque al sector público no le gusta mucho controlarse y menos contar cuánto cuesta una plaza en el hospital, en la clínica, cuál es más eficiente, y por supuesto que los trabajadores dirán, no, jamás que nos van a mirar, que van a saber esto. Piensen ustedes, yo en Suecia, o sea, aquí podríamos en un minuto, yo les podría mostrar la información detallada de las escuelas suecas, con resultados ponderados por los padres, por su educación, etc. Y saber que en esa escuela tienen tal promedio de notas, etc. Y comparar y hacer una elección informada de las cosas. En España, si quisiéramos hacer eso, es que es absolutamente imposible. Aquí nadie sabe en realidad cuál es el resultado real de la escuela o de la clínica, porque no es transparente. Y lógicamente que si queremos crear mercado o cuasi mercado, tenemos que tener transparencia, como lo hacemos con el sector privado, que exigimos una serie de normas de transparencia y de responsabilidad además, porque el sector público, a diferencia del privado, no tiene responsabilidad prácticamente por lo que hace.
porque llegar a pedirle responsabilidad a una clínica pública es una cosa bastante compleja para que sea una escuela. Si yo digo, mira, mi niño no aprendió nada, ahora ustedes me compensan, es que eso es impensable. Por lo tanto, pasar a la transparencia, eso ha sido muy problemático para las profesiones que trabajan aquí. Los médicos se resistieron tremendamente a que fueran a decir que ese médico, que esa clínica, que esas operaciones del corazón de tal parte eran menos eficientes que las otras porque se moría más gente, lo que fuera. Pero ¿cómo? No, pero es que el público no sabe todos esos criterios que hay que tener, no pondera bien, todas esas cosas que decimos para no ser transparente. Se puede ser transparente y hoy día se es transparente. Hoy día hay guía. Los ancianos en Suecia saben con una guía que esa casa de ancianos hace las cosas así, que hay tantas reclamaciones, que hay tales problemas, que tiene tales ventajas, es decir, se crea una base para que la elección ciudadana sea como tiene que ser, informada. Y por supuesto, copago y corresponsabilidad. En Suecia, de hecho, lo único que no tiene copago es la escuela obligatoria. Lo cual es bastante lógico, porque si yo te obligo a ir a la escuela, es que no te voy a cobrar más encima por la obligación. Es como cobrarte por hacer el viejo servicio militar o la mili o como se llamara. Pero todo el resto tiene. Tú vas al médico y además si vas a urgencia al hospital X, como no es poco común en Madrid por lo menos, pagas en Suecia hoy día unos 40 euros. Si vas a la clínica pagarás unos 10, 15 euros. Si te hospitalizan, pagas unos 10 euros por día porque te ahorras la comida. No es lógico, si te la ahorraste. Uno diría, pero qué malo que son los suecos. No, son cuidadosos con lo público, con lo común. Ahora, el copago no tiene como fin importante recaudar. No, el que cree eso tendría que poner un copago muy, muy alto. No tiene esa función. La función que tiene es distribuir mejor la demanda. Es decir, tú sabes que los españoles van 8, no sé cuántas veces por año al médico per cápita. Los suecos van menos de 3 veces. Hay 3 veces de diferencia. No es por una razón médica, no hay una epidemia especial en España que justifique que los españoles vayan 3 veces más que los suecos al médico de cabecera. Hay un copago. Ahora, ¿qué permite esto? Esto es muy importante. Hace que al ir 3 veces menos que los españoles al médico de cabecera, nuestros recursos sanitarios puedan concentrarse en lo que es realmente importante, que son las operaciones, toda la parte hospitalaria, todo eso. Porque en España se ha creído que hay almuerzo gratis para todo y para todos. La gente no se imagina que al darse el lujo de ir 9 veces o 8,5 veces al médico, después lo va a pagar en las largas listas de espera del sector hospitalario. Porque claro, en España es muy fácil ir al médico de cabecera, pero tenemos de las peores situaciones en cuanto a la espera de lo realmente importante, que es cuando estás de verdad a fondo enfermo, necesitas una operación, pero la gente está encantadísima con que no haya copago y con ir al médico cuantas veces quiera. Esto es una labor que yo lamento que no se haya hecho de pedagogía. Decirle a la gente, este es un autoengaño. Esto es engañarse a ustedes y nosotros los engañamos a ustedes porque le hacemos creer de que esto es, vengan cuando quieran, café para todos, lo que sea. No, ningún sistema con recursos finitos tiene ese tipo de milagrosos procedimientos que dan las operaciones que quieran, la visita al médico que quieran. Por eso que el copago es un mecanismo. Ahora, todo esto fue hecho con una clara contención del problema de que algunos necesitan ir mucho al médico. Y se pone un tope anual al copago, que debe estar hoy día en Suecia por ahí por los deben ser unos 200 euros más o menos, algo así. Si tú llegas a esa cantidad, no pagas más. Con lo cual, lo que se busca racionalizar es esa primera demanda, a veces muy antojadiza, dirigirla hacia los policlínicos, primero que son más baratos y después cuando se llega a la clínica, bueno, y no golpear a los vulnerables, que son los que requieren. Esto es lo mismo que existe en la tarjeta para los medicamentos o para las prótesis, todo tiene un copago muy determinado en Suecia, que tiene esa función de racionalidad. Y como les decía, igualdad de acceso a todos los servicios. Esa era la cláusula de universalidad, que por lo tanto prohíbe toda discriminación, excepto aquella que tenga que ver con el mérito, cuando son las escuelas. Claro, si para ir a la escuela de música de Estocolmo hay que tener alguna capacidad, algún talento. Pero es una discriminación razonable, fundamental.
Pero no es razonable discriminarlo porque ese talento no tiene dinero, o sus padres no tienen dinero, que es lo peor, que estamos castigando al niño por cosas que porque los padres son separados, cualquier cosa que busquemos de ese tipo, o porque sea de origen chino, o lo que sea, esas cosas están totalmente prohibidas. Vamos a ver, yo creo que ya es hora de ir concluyendo. Les voy a decir algunas cositas rápidas sobre la dinámica de todo este proceso, y después hay una serie de ejemplos que yo los voy a dejar. Voy a tomar solamente la escuela para que tengan el ejemplo más completo. Después se reproduce en sanidad, se reproduce en cuidado de mayores. Bueno, en Suecia se hizo esto muchas veces a partir de la experimentación local. La Castilla-León empezaba con algo y los demás miraban, ya, qué bueno, qué interesante. Y los ciudadanos, además de la comunidad vecina, decían, oye, pero ahí tienen derecho a elegir quién les corta las uñas, o quién, a los viejitos sobre todo es un problema, la podología. ¿Por qué no nosotros? Y surgió una presión dinámica, una competencia positiva para ir buscando los cambios. Y esto tendía después del tiempo a legalizarse para todo el país. La excepción a este proceso fue el bono escolar, que es el primer gran cambio del año 92-93, que fue impuesto por ley nacional, ¡pum!, de golpe. Y imponiéndoselo a todo el país, donde ninguna comuna, o como se llaman allá en Suecia, comuna se llaman las municipalidades, que también tienen la educación, puede decirle que no a un empresario que quiera abrir una escuela. Hay un mecanismo de acreditación nacional, y una vez que estás acreditado, tú abres la cantidad de escuelas que quieras, donde quieras. Y será la voluntad ciudadana la que decida si te va bien o te va mal. Así de abierto es el sistema. Ustedes podrían probarlo si se les ocurre, un poco por experimentar. Vamos a crear una escuela que se llama una ciudad sueca, van, la crean, y los ciudadanos dirán si la escuela de ustedes tiene el atractivo para elegirla. El bono escolar fue el inicio, después vino la sanidad, gran proceso de transformación, mucho más complejo que la escuela, porque claro, la escuela sabemos cuántos niños van y etcétera, está todo muy claro, muy simple. El bono escolar es un juego de niños en toda esta cuestión. Pero ya entrar a la demanda sanitaria, que tiene todos esos mecanismos perversos de que la incentivan o no, etcétera, lo conocemos, la hospitalaria, todo eso tiene una complicación muy grande, hoy día está relativamente resuelto. Apelando mucho al principio de la capitación en la atención primaria, que además es muy interesante porque nos da una población por la cual recibimos una cantidad promedio per cápita, varía un poquito por la edad de la paciente, etc. Pero después nos hace asumir el riesgo de la enfermedad de nuestros pacientes. Nuestros hasta que ellos decidan, ¿no? Porque se pueden ir cuando quieran. Son consumidores libres, por lo tanto tenemos una restricción muy importante. Si los tratamos mal y lo hacemos esperar mucho, se nos van. Ojo, no podemos hacer como aquí en España, que de repente estamos 3 horas y le decimos gracias doctor porque nos atendió. No. Allá uno se enoja mucho y llama por teléfono de ahí mismo y le dice me cambio a la clínica del lado. Y dice, cámbiale. Tiene que haber una cierta concentración demográfica que permita todo esto. Yo entiendo el problema de poblaciones muy dispersas que pueden dificultar eso. Pero ¿qué es lo que hizo en Suecia para avanzarle una cosa, ya que está el consejero de Sanidad? Fue que todos estos centros primarios que estaban en competencia y que recibían una tasa fija, neutra, empezaron a apostar por la sanidad preventiva, cosa que nos hace falta, por supuesto, y que es lo que es el ideal. ¿Por qué? Por un puro criterio de negocio. Para ganar dinero hay que prevenir las intervenciones caras, y para prevenir las intervenciones caras tengo que ir directamente a parar el desarrollo de esas intervenciones. Incluso se llegó a decir, mira, acá hay un 3% de pacientes, esos famosos crónicos y bastante, que consumen el 50%. Eso más o menos en todas partes, así que hay unos promedios bien claros de cuáles son los pacientes. Y no todos ellos son crónicos en el sentido de que tengan enfermedades, algunos son crónicos porque necesitan atención crónica. Bueno, eso ha generado mecanismos donde del consultorio te llaman por teléfono a esos. ¿Cómo está hoy día? Muy bien. Aquí está mi teléfono, aquí está todo, venga cuando quiera. Lo llamo mañana de nuevo para ver cómo está. Y esa persona ya no va al consultorio porque está atendida. O sea, no hay esa guerra por limitar que llegue este paciente que nos complica la vida, sino que hay una medida inteligente. Esta fue una de las cosas que hizo que uno de mis amigos suecos se hiciera muy, muy rico, porque descubrió que atendiendo, haciendo accesible, yendo al paciente y atendiéndolo tempranamente, se evitaban unos gastos tremendos. Yo creo que esto no fue pensado, ¿eh? Con la reforma esto fue un efecto que fue surgiendo y que después me dice, pero esto es evidente que tiene que ser así. Bueno, hoy día la gran tarea que está en marcha en Suecia
es hacer toda esta reforma del sector de cuidado de mayores, que es el gran sector creciente del estado del bienestar, lógicamente, lo viviremos en España con dramatismo, y ahí están también en esto. Esto hace que si ustedes recorren Suecia hoy día, el nivel de implantación de la reforma sea muy disparejo, porque algunos empezaron antes y han avanzado mucho más, otros, ahí el problema demográfico ha sido muy importante, pero político ha sido más importante todavía. La voluntad de abrir la innovación, de tomar este tipo de pasos, ha sido fundamental. Como les digo, solamente les voy a nombrar la educación con un poquito más de detalle. Siguiendo los principios generales, la educación tuvo 3 pilares de la reforma. Primero, libertad al ciudadano a través del bono escolar de elegir escuela. Preescuelas, primaria, secundaria, que es una sola, no hay bachillerato y eso, sino que es una sola. Muy temprana fase escuela y escuelas autorizadas, por supuesto. Segundo, que el vale escolar para todas las escuelas es el mismo. Esto ha sido muy importante, porque si uno no crea, esto está estipulado por ley. La ley dice lo siguiente: cada euro que la municipalidad tal ponga en sus escuelas, tiene que ponerlo en las escuelas que compiten con sus escuelas. Cualquier euro, sea por el motivo que sea, porque esto se disfrazó mucho. Ustedes saben, tenemos no, queremos esto por aquí, por debajo de la mesa. En Suecia han habido varios procesos judiciales y todos han marcado que la financiación tiene que ser neutral. Hay neutralidad en cuanto a las condiciones de la competencia. Se pueden crear escuelas por entidades con o sin ánimo de lucro y no hay ninguna limitación al lucro. Esto ya raya en lo escandaloso para ser un país socialista como Suecia, porque incluso en Canadá, otras partes, se tiende a decir, bueno, las ONG o las fundaciones, pero esto de ganar dinero con la sanidad o con la escuela, ese problema que es mental, no lo han tenido en Suecia. Ni las izquierdas ni las derechas. Han dicho, si quieren ganar dinero con la escuela, sin costarle más al erario público, ni discriminar, ni cobrar extra, háganlo porque son eficientes. Y queremos premiar la eficiencia. La ganancia de un empresario escolar en Suecia no se basa en que haya un cobro extra o un bono de ganancia, no. Recibe lo mismo que la escuela del vecino. Si lo hace mejor, amplía su margen de ganancia. Pero tiene que hacerlo bajo la condición de que los padres y alumnos sigan eligiéndolo. Por lo tanto, no es libre de hacer mal las cosas, se le va a la gente. Simple. Por lo tanto, cuando se ha discutido el lucro, porque algunos han hecho mucho dinero, la respuesta ha sido siempre, pues esto no cuesta ni un peso más. Ni al que tributa, ni al padre, todo lo contrario. Y lo que nos señala, y esto es lo que duele, es la ineficiencia de todo lo demás, especialmente el sector público. Porque si les cuesta mucho a las municipalidades es porque hay ineficiencia. Y la creatividad del empresariado, como ustedes saben, es tremenda, y se ha después expandido al sector público. Finalmente, el que más gana de todo esto es lo que queda del sector público. Porque queda porque se renueva. Queda porque hace cosas mejor y empieza a atraer ciudadanos que libremente lo eligen, libertad de crear escuelas, por lo tanto, y como les decía, lo otro, prohibición de cobros extra y de todo tipo de discriminación. Esto traería ciertas discusiones en España, pero yo quiero que mi hijo vaya a un colegio solamente para musulmanes o para católicos o para Pedros o Juanes, y eso lo prohíbe completamente la ley sueca. Pero acepta los colegios confesionales y busca una solución muy sueca. Mira, cuando ustedes hacen dan las clases normales, ustedes son aconfesionales. Y fuera de ese horario ustedes son confesionales y hacen lo que quieran. Van a misa, van a la mezquita, hagan lo que quieran. Pero esta escuela está abierta para todos. Y si una escuela católica, irá el niño del judío si quiere, o el niño del musulmán, y irá a las partes neutrales de la educación, la confesional, y después, bueno, se irá a su casa, o irá a la mezquita, o irá donde quiera. Soluciones pragmáticas, pero que requieren un cierto proceso de discusión. Bueno, y como les digo, transparencia, información, básico, y eso es lo que existe hoy día. Y después la sanidad, los mismos principios, todo esto con los matices que exige cada sector. Por ejemplo, la capitación en sanidad. En sanidad en Suecia, tal como aquí en España, son las provincias de Suecia, tal como las comunidades autónomas, las que tienen la responsabilidad. Y tenemos muchos sistemas distintos, efectivamente, que están compitiendo entre sí por hacer mejor las cosas. La ley nacional,
que los obliga a tener una serie de cosas, entre otras cosas libertad de elección, les permite, por ejemplo, decidir si el principio de la capitación va a ser el 100%, el 80% o el 40%. Y el resto lo pagarán por servicio prestado. Y ahí tenemos diferencias. Estocolmo paga mucho más por servicio prestado, sin embargo casi todo el resto de Suecia paga muchísimo más del 80% por capitación. Yo creo que es el mecanismo más simple para introducir esto. Y en todas partes la libertad de elección, pero en el sector de la sanidad, la parte hospitalaria es muy compleja. Tú ni vas a poder crear, ni se van a crear muchos hospitales que compitan como pueden ser las clínicas o las escuelas. Entonces tienes una oferta limitada, tienes un monopolio natural prácticamente y tienes que administrarlo. Y ahí han sido las licitaciones en medio de administrarlo. Después aquí habían algunos ejemplos de lo que es el cuidado de mayores. Por ejemplo, en la ciudad de Estocolmo ya más de la mitad del cuidado de mayores garantizado públicamente está hecho por entidades privadas. Y el señor que quiere algo, que le vengan a cambiar una bombilla de la luz o lo que sea, elegirá. Y la municipalidad le paga al que el señor elige. Le paga una tasa fija y el señor pone un copago también, porque hay copago en todo esto. Bajo el principio fundamental de que hay que evitar que la gente vaya a hospitalizarse o que se vaya a las casas de ancianos. Hay que darle todo el servicio posible para que se quede en su casa y hacerle la vida lo mejor posible. Eso ha hecho que se reduzcan las camas de hospital. Yo he visto como aquí se abren hospitales y hospitales y la gente ahora tenemos tantas camas, pues eso es malo, tener muchas camas por paciente. Es un mal sistema, caro, ineficiente, lo que hay que tener son pocas y la gente bien contenta, que viva mucho, no hay que perjudicar a la gente, porque el mejor sistema es el que permite que la gente se quede en su casa, también con los ancianos. Mientras más se pueda postergar el paso a la institución final, donde muchos llegarán lamentablemente, eso hace mejor la vida, hace todo mucho mejor, cuesta definitivamente mucho menos. Y bueno, esos son los ejemplos. En cuidado de mayores ni siquiera hay copago, sino que hay pago total de parte del demandante del servicio, con protección de máximo de pago. Es decir, si yo quiero que me vengan todos los días a atender, a limpiar la casa, hacer etcétera, 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 y eso me cuesta X cantidad de coronas, y mi ingreso no da para eso, me van a completar lo que me falta. Siempre garantizando que yo mantenga una cantidad de dinero para pagar mi alquiler y pagar mis gastos cotidianos. O sea, se invierte el principio, la responsabilidad es del que da la demanda directamente y lo público entra a subsidiar, es subsidiario respecto de esa demanda. Creo que es un buen principio. Bueno, y esta foto final, que es un típico acontecimiento sueco, si alguna vez van a Suecia y van en el verano, que es lo que yo recomiendo, bueno, también el invierno es exótico, vayan muy abrigados, sí, prepárense, es muy largo además, pero en el verano hay una fiesta que es el Midsommar, la mitad del verano, el día 24 de junio, el día del solsticio, ya es una gran fiesta, se levanta ahí no se ve muy bien, pero es una especie de cruz que es interpretada de muchas maneras. Algunos dicen que es un símbolo fálico de fertilidad, porque claro, es un desarrollo sincrético de las viejas creencias paganas con las creencias cristianas, y al final salió una cruz muy extraña, y bailan y todo, y es para decir que así vivieron felices por el resto de sus vidas. Eso es lo que está escrito en sueco. No, por supuesto que les vendrán nuevas crisis, nuevos problemas, y la pregunta final, ¿podrá España recorrer algo así que nos permita en 20 años más decir, mira, somos estrellas, somos estamos del lado de los ganadores de esta cosa? Y puse estas dos imágenes, la huelga general o una de las huelgas y la concentración catalana, porque yo lamentablemente veo una tendencia a la separación, al conflicto, a dificultar la búsqueda de lo que necesitamos todos, al no pragmatismo, que yo creo que en el caso de España va a dilatar muchísimo y va a ser mucho más doloroso. Nuestro encontrar las salidas españolas a esto, yo realmente veo con gran pena, porque le tengo gran afecto a España, mis abuelos vienen de España, o sea que hemos ido y venido, y cuando yo vivo en el centro de Madrid y veo este fluir de manifestaciones por mi derecho y todo esto, yo digo, esto va a costar mucho, porque en el fondo, incluso para lo urgente, ya no hablemos de lo importante, porque lo urgente es generar confianza. Si la falta de confianza lo que nos cuesta en tasas de interés, o sea, el próximo año pagamos 38.500 millones de euros en interés.
Ahí está gran parte de nuestro problema. En que no confían en nosotros, porque claro, si alguien ve que Cataluña está pidiendo la independencia, o algunos en Cataluña, y que hay 2000 marchas en Madrid, claro que la confiabilidad de un país que tiene que hacer mucho y tiene que hacerlo, apretar los dientes y hacerlo, disminuye tremendamente. Muchas gracias por la atención.